Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea el fascinante mundo de las celebridades turcas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en una nueva historia que, les aseguro, los dejará boquiabiertos. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la bellísima Demet Özdemir. Pero no se preocupen, no vamos a repasar su filmografía ni a hablar de sus romances conocidos. No, hoy vamos a adentrarnos en un territorio más íntimo. Un secreto, mejor dicho, que, según mis fuentes, ha permanecido oculto durante bastante tiempo. Un secreto que, si resulta ser cierto, cambiaría la forma en que vemos a Demet. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos sus comentarios al final, porque su opinión es lo más importante para nosotros. Ahora sí, preparen palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y su belleza innegable. La hemos visto reír, llorar, enamorarse y desenamorarse en la pantalla. La hemos seguido en sus proyectos, aplaudido sus logros y, en general, hemos admirado su trayectoria. Pero, ¿qué pasa cuando la imagen pública no coincide del todo con la realidad? ¿Qué pasa cuando descubrimos que hay algo más allá de lo que vemos en las revistas y en las alfombras rojas? La historia que les voy a contar hoy, debo advertirles, proviene de fuentes que prefieren permanecer en el anonimato. Son personas cercanas a Demet, que conocen detalles de su vida personal que no suelen trascender al público. Y aunque no puedo garantizar al 100% la veracidad de la información, les aseguro que he hecho todo lo posible por contrastar y verificar los datos. Así que con esa advertencia hecha, aquí va. El secreto que Bomba Amigo ha descubierto sobre Demet Özdemir es que, a pesar de su imagen de mujer fuerte, independiente y exitosa, podría estar lidiando con una profunda inseguridad en el ámbito personal. Una inseguridad que, al parecer, la ha llevado a tomar decisiones impulsivas y a mantener relaciones sentimentales poco saludables. Sé que esto puede sonar sorprendente, sobre todo si consideramos la confianza que Demet proyecta en cada una de sus apariciones públicas. Pero, según mis fuentes, esa confianza es, en gran medida, una fachada. Una forma de protegerse del escrutinio público y de ocultar sus verdaderas vulnerabilidades. Esa sonrisa radiante que vemos en las fotos, ese aplomo que demuestra en las entrevistas, podrían ser, en realidad, una armadura cuidadosamente construida para enfrentarse al mundo. Al parecer, Demet ha tenido dificultades para establecer relaciones duraderas y significativas. Sus romances, aunque mediáticos y aparentemente idílicos, han terminado de forma abrupta y, en algunos casos, incluso dolorosa. Y esto, según mis fuentes, la ha afectado profundamente, minando su autoestima y reforzando su creencia de que no es lo suficientemente buena para el amor. La presión de vivir bajo el constante foco de la atención pública, donde cada movimiento y cada relación son analizados y juzgados, no ha hecho más que agravar esta situación. Pero, ¿cuál es la raíz de esta inseguridad? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según mis informantes, Demet podría estar arrastrando traumas de su infancia. Traumas relacionados con la ausencia de una figura paterna estable y con experiencias de rechazo y abandono. Es importante señalar que la infancia es un periodo crucial en el desarrollo de la personalidad y las experiencias vividas en esa etapa pueden tener un impacto duradero en la vida adulta. No quiero entrar en detalles que puedan ser demasiado personales o invasivos, pero sí puedo decirles que la infancia de Demet no fue precisamente un camino de rosas. Tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles que, sin duda, dejaron una huella en su psique. Y aunque ha trabajado arduamente para superar esos traumas, parece que aún siguen afectando su vida amorosa. Intentar sanar esas heridas, a menudo sin la guía adecuada, puede ser un proceso largo y doloroso. Esta inseguridad, según mis fuentes, se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, Demet podría tener una tendencia a idealizar a sus parejas, poniendo sus necesidades por encima de las suyas y sacrificando su propia felicidad con tal de mantener la relación a flote. También podría ser propensa a los celos y a la desconfianza, lo que dificulta aún más la construcción de un vínculo sólido y estable. Esta necesidad de complacer y el miedo a ser abandonada podrían llevarla a tolerar comportamientos que no son saludables en una relación.
Otro aspecto interesante que mis fuentes me han revelado es que Demet podría tener una necesidad constante de validación externa. Necesita sentirse amada, admirada y deseada por los demás para sentirse bien consigo misma. Y esto la hace vulnerable a las manipulaciones y a las relaciones tóxicas. Buscar la aprobación en el exterior, en lugar de encontrarla en su interior, puede ser una trampa peligrosa que la expone a ser utilizada por personas con malas intenciones. No estoy diciendo que Demet sea una víctima indefensa. Ella es una mujer inteligente, talentosa y capaz de tomar sus propias decisiones. Pero sí creo que es importante reconocer que incluso las personas más exitosas y aparentemente seguras pueden estar lidiando con batallas internas que no vemos a simple vista. La fama y el éxito no inmunizan contra la vulnerabilidad humana. Al contrario, a menudo intensifican las presiones y las expectativas. Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto a la carrera de Demet? Pues, según mis fuentes, esta inseguridad también podría estar influyendo en sus elecciones profesionales. Podría estar aceptando proyectos que no le entusiasman del todo, simplemente para complacer a los demás o para mantener su imagen pública. También podría estar sintiendo presión para mantener una apariencia física perfecta, lo que la lleva a someterse a dietas extremas y a procedimientos estéticos innecesarios. El miedo a perder el favor del público y la necesidad de mantener su relevancia en la industria podrían estar dictando sus decisiones, en lugar de sus propios deseos y aspiraciones. Repito, estos son solo especulaciones basadas en información que he recibido de fuentes cercanas a Demet. No puedo afirmarlo con certeza, pero creo que es importante plantear estas posibilidades para entender mejor la complejidad de su personalidad. Es fundamental abordar este tema con sensibilidad y respeto, reconociendo que estamos hablando de una persona real con sentimientos y emociones. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y preguntarles su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir podría estar ocultando una profunda inseguridad? ¿Han notado algún patrón en sus relaciones sentimentales que sugiera esto? ¿Creen que su imagen pública es una farsa? Déjenos sus comentarios abajo porque estoy ansioso por saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son valiosas y pueden aportar diferentes perspectivas a este análisis. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias fortalezas y debilidades. No debemos juzgarlas con dureza ni exigirles que sean perfectas. En lugar de eso, deberíamos intentar comprenderlas y empatizar con sus luchas. La compasión y la comprensión son fundamentales para crear una sociedad más tolerante y respetuosa. Y hablando de comprender y empatizar, quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un mensaje a Demet Özdemir. Demet, si estás viendo este vídeo, quiero que sepas que te admiro y te respeto profundamente. Admiro tu talento, tu carisma y tu dedicación a tu trabajo. Y respeto tu privacidad y tu derecho a mantener tu vida personal en privado. Pero también quiero decirte que no estás sola. Muchas personas, incluso aquellas que parecen tenerlo todo, luchan contra la inseguridad y la baja autoestima. Y no hay nada de malo en pedir ayuda. Si sientes que necesitas hablar con alguien, no dudes en buscar apoyo profesional. Hay terapeutas y consejeros que pueden ayudarte a superar tus traumas y a construir una vida más feliz y plena. Reconocer la necesidad de ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Y para todos ustedes, mis queridos amigos y amigas, quiero decirles que la verdadera belleza no reside en la apariencia física ni en el éxito profesional, sino en la autenticidad y en la capacidad de amarnos a nosotros mismos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Así que no se comparen con los demás, no se dejen llevar por las presiones sociales y, sobre todo, no tengan miedo de mostrar su verdadero yo. La autenticidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de que Demet Özdemir, a pesar de su imagen pública de confianza y éxito, pueda estar lidiando con una profunda inseguridad en el ámbito personal. Esta inseguridad, según mis fuentes, podría estar relacionada con traumas de su infancia y manifestarse en sus relaciones sentimentales y en sus elecciones profesionales. Hemos recalcado que estas son solo especulaciones basadas en información no confirmada y que es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas internas. Es crucial abordar este tema con sensibilidad y evitar caer en juicios simplistas o generalizaciones. Pero más allá del caso específico de Demet Özdemir, esta historia nos invita a reflexionar sobre la presión que ejercemos sobre las celebridades y sobre la importancia de cultivar la autoestima y la seguridad en nosotros mismos.
En un mundo obsesionado con la perfección y la validación externa, es fundamental recordar que la verdadera felicidad se encuentra en la aceptación propia y en la construcción de relaciones auténticas y significativas. Debemos aprender a valorar nuestra individualidad y a celebrar nuestras imperfecciones. Además, es importante ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones sobre los demás, especialmente sobre las personas que están expuestas al escrutinio público. El acoso y el juicio constante pueden tener consecuencias devastadoras en la salud mental y emocional de las personas. Debemos esforzarnos por ser más compasivos y empáticos en nuestras interacciones, tanto en el mundo real como en el virtual. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que mi objetivo no es difamar ni dañar la imagen de nadie, sino simplemente compartir información interesante y generar debate. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios abajo, diciéndome qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre el secreto de Demet Özdemir y qué temas les gustaría que abordara en el futuro. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.